Hola, espero que todos estén bien en casita. Hoy hago este video sobre dos temas que me parecen muy importantes en este momento que estamos viviendo. Una es el miedo y otra es la aceptación. Vamos a empezar a hablar del miedo. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Realmente es miedo a varias cosas, pero sobre todo es el miedo a la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Cuando tú tienes un plan de vida, cuando tienes como un libreto donde sabes a qué horas me levanto, qué transporte voy a coger, a dónde voy a llegar, a qué horas voy a salir, qué actividades voy a hacer hoy, entras en una zona de confort. Y cuando te tumban esa zona de confort, cuando estás aquí y ya no tienes unas reglas para seguir, ya no te imponen unas actividades para hacer, te da miedo. Te da miedo esa expectativa de no sé qué tengo que hacer. Por otro lado, lógicamente existe el miedo a qué va a pasar con mi economía, si voy a seguir teniendo trabajo, mi familia se va a enfermar, me voy a enfermar. Todos esos son miedos a algo desconocido, algo que no conozco y que no sé qué va a pasar. Esto es una enfermedad nueva que no conocemos, que hasta ahorita estamos sabiendo cuáles son sus síntomas, cuál es su periodo de incubación y demás. Entonces, el no tener la información completa y necesaria hace que sientas estado de miedo, de ansiedad, de angustia por no saber qué es lo que realmente va a pasar. Y ahí es donde entra la aceptación. Lo mejor que puedes hacer en este momento es rendirte a lo que está pasando. Es entender que la vida es de cambios. Siempre hay cambios. Y creo que ya lo hemos vivido desde que somos pequeños. Cuando tú estás en tu casa y te llevan al jardín es un cambio que da angustia. Cuando pasas de la primaria al bachillerato, cuando pasas a la universidad, cuando te cambian de área de trabajo. Todos los cambios dan miedo porque es la incertidumbre a qué va a pasar, qué voy a tener que hacer, todo va a salir bien. Es ese realmente el miedo. Pero entonces lo mejor que puedes hacer es rendirte a la situación. Hay un médico, psiquiatra y psicólogo que existió hace unos años que dejó una frase que a mi forma de ver es muy cierta y muy importante. Dice, a lo que te resistes persiste. Cuando tú te niegas a algo, sufres mucho y finalmente es algo que no lo puedes evitar, no va a pasar. La ansiedad se da porque tienes miedo a qué va a pasar, porque no tienes el control de las situaciones. Que día escuchaba también a un psiquiatra o un médico que trabajó en salud mental y él hablaba de eso, de la ansiedad, de cómo la ansiedad es esa no aceptación o ese perder el control sobre alguna situación. Eso es algo que nunca vas a tener. Lo único que tú puedes controlar es tu actitud ante las circunstancias de la vida, es cómo manejas las cosas, es cómo gestionas tus emociones, es lo único que puedes controlar. Pero lo que no ha pasado no lo puedes controlar, el mañana no lo puedes controlar. Parte del sufrimiento de los seres humanos es vivir allá en el futuro o en el pasado. En este momento estamos viviendo muy en el futuro, pensando en qué va a pasar. Eso no lo sabemos. No sabemos si te vas a contagiar, si tu familia lo va a hacer, si vas a tener trabajo. No sabemos qué va a pasar. Y lo mejor que podemos es simplemente rendirnos y aceptar la situación y aceptarla de la mejor manera, viendo el lado positivo de las circunstancias. Ya he hecho otros videos donde hablo de mecanismos u opciones que se pueden seguir en esta cuarentena para que te sientas mejor. Opciones para manejar el estrés, la ansiedad, como por ejemplo hacer ejercicio, como meditar, como orar, el yoga, leer, compartir con personas de tu familia, hacer una videollamada. Todas estas son cosas que puedes manejar para evitar que la angustia te deje llevar. Pero lo mejor que puedes hacer es aceptar la situación, entender que no tenemos el control, que no sabemos qué va a pasar mañana y simplemente hacer lo que puedes hacer. ¿Qué puedes hacer? Protegerte, seguir las recomendaciones que dan los médicos y en tu parte emocional pegarte a este tipo de videos y mirar cómo puedo manejar mis emociones. No tienes que tener el control de nada. Si disfrútatelo, no lo sufras, disfrútatelo. Si hoy no estoy sin trabajo, pues haz otras cosas que te hagan sentir bien. Haz esas cosas que antes querías hacer y no podías hacer. Deja todo en manos de Dios, de la vida. Si yo voy preocupada de que me voy a enfermar, el miedo hace que mis defensas se bajen y así más fácil adquiera el virus. Si me voy a enfermar,
Tengo maneras de prevenir, como utilizar el tapabocas, el lavado de manos, aislarme, bueno. Pero si definitivamente me voy a enfermar, no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer si me contagio? Bueno, seguir las indicaciones del médico, tomar los medicamentos que me den, pero no puedo hacer nada más. Y cuando tú sufres y te resistes a la situación, pues es peor. Entonces, este video lo hice para que entiendas que esto es una bendición para salirte de tu zona de confort, para despegarte de esa rutina y de ese libreto donde tienes todo calculado, tus tiempos, tus actividades. Ahorita para algunas personas siguen trabajando en su casa, otras no, otras tenemos el tiempo libre para hacer otro tipo de cosas. Entonces lo mejor que podemos hacer es aceptar la situación y ver qué es lo positivo que me trae esto. Por ejemplo, reinventarme, saber que en mi caso, si ya no puedo atender consulta presencial, lo puedo hacer por videollamada, y aprender de la tecnología, aprender cómo puedo hacer las consultas de forma virtual, aprender a manejar la tecnología para que me consignen el dinero, para retirarlo y demás. Entonces, no te angusties de más, porque cuando no sabes lo que va a pasar, porque te preocupas por cosas que ni siquiera aún han pasado. Entonces, la invitación es a aceptar el cambio y a salirte de esa zona de confort y a darte cuenta que la vida es de cambios y que no siempre tienes que tener una rutina predispuesta o una rutina específica para vivir tu día a día. Espero que este video te haya servido y aquí estoy para colaborarte en lo que necesites. Buen día.